Bienvenidos a esta sesión de nuestro taller de poesía en línea. La sesión de hoy estará siendo titulada el poema, forma y fondo. Este poema, forma y fondo, que ustedes probablemente habrán escuchado esa, esa forma de entender la poesía, esa forma de comprender las partes del poema en el bachillerato, en algún tipo de relación ah, con algún profesor de literatura que dice que el poema está compuesto como de dos partes, de una forma que realmente está compuesta o está entendida por algún tipo de estructura métrica convencional, esa, esa forma, y está compuesta también por el fondo, que es lo que quiere decir el poema, como si estas dos cosas fueran elementos separados, como si nos encontráramos con dos maneras diferentes de ejercer el arte poético y que por obligatoriedad tuvieran que encontrarse o tuviesen la obligación de hacerse una, la forma y el fondo. Quizás es la manera más sencilla de dividir un asunto de la poesía, que es mucho más complicado. Entonces, vamos a aprovechar la estrategia pedagógica, por llamarlo de alguna manera, la manera más, más rudimentaria de entender esta diferencia entre forma y fondo, bueno, para acercarnos a lo que es en profundidad la definición del poema. Y quiero comenzar con un poema que quizás ustedes ya conocen o ya se los he hecho saber, que es este poema del gran escritor español León Felipe. Es un poema bastante interesante, por decirlo de alguna manera. Está compuesto con versos muy cortos, en versos libres, y dice, o es conocido por su primer verso: deshaced ese verso. Y dice así su primer verso. Vamos a compartir la pantalla para que tengan la capacidad de leerlo conmigo. Dice: deshaced ese verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras. Y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Poesía, tristeza honda y ambición del alma, cuando te darás a todos, al príncipe y al paria, a todos, sin ritmo y sin palabras. Sistema, poeta, sistema, empieza por contar las piedras, luego contarás las estrellas. Ni de tu corazón, ni de tu pensamiento, ni del hondo divino del vulcano, ni del horno divino del vulcano, han salido tus alas. Entre todos los hombres las labraron, y entre todos los hombres en los huesos de tus costillas las hincaron. La mano más humilde te ha clavado un ensueño, una pluma de amor en el costado. No andes errante y busca tu camino. Dejadme, ya vendrá un viento fuerte que me lleve a mi sitio. Evidentemente, nos encontramos con un profundo sentimiento atado a la idea de la libertad, ¿no? Pero la primera estrofilla es la más reveladora para el asunto. Deshacer ese verso. Quítate los caireles, que son una especie de rimas o de guías, a los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las palabras. Y si después queda algo todavía, eso será la poesía. Qué manera de expresar la necesidad de, de entrar en libertad, ¿no? Uy, perdón. Eh, qué manera de expresar, digamos, la capacidad que tienen los seres humanos para, para entorpecer también las cosas. Hemos ido llenando el arte y las expresiones
de la sensibilidad, las hemos ido llenando infinitamente de prejuicios, de procedimientos vanos, de ideas por demás complicadas que nos hacen alejarnos de los principios fundamentales de la expresión artística. Entonces nos encontramos con, con que la historia natural del poema, la manera en la que ha evolucionado, lo único que ha logrado en la mayoría de los casos, en vez de acercarnos a hacer de la belleza un elemento práctico con el uso de las palabras, nos ha ido colocando parcelas, vetos, formas de controlar el acceso a la expresión poética. Decía, creo que era Juan Antonio Calzadilla Riaza, en un taller de poesía que recibí yo hace como 12 o 15 años. Él planteaba que todos los hablantes tenían de alguna manera el derecho de, de hacer poesía. Que cualquier persona, por el simple hecho de hablar una lengua, ya estaba en capacidad de crear poesía, de utilizar el lenguaje poético de esa lengua para contribuir a enriquecer su realidad. Entonces, si cada uno de nosotros tiene ese derecho, recuerden, no deber, es decir, no estamos obligados o no estamos obligados a hacerlo, pero sí podemos hacerlo. Si cada uno de nosotros tiene el derecho de contribuir en nuestra lengua a la transformación de la realidad a través del lenguaje poético, ¿por qué la historia de la poesía, los poetas, la gente de la academia, la manera en la que se ha ido estructurando el pensamiento poético a lo largo de los últimos 3000 años, por qué lo hacen difícil? ¿Por qué creemos que ejercer este derecho puede ser algo que implique mucho más que simplemente tener la libertad de hacerlo? Y esto viene a contribuir una idea de también español, Premio Nobel de Literatura, a Juan Ramón Jiménez, que nos dice que la gente de la literatura, la gente de la poesía, somos una inmensa minoría. Y allí vienen las ideas de las élites. Nos hemos ido expresando durante años como pequeños microgrupos. Y la gente que le gusta la literatura, la gente que lee hoy, en este siglo XXI, la gente que lee libros, digámoslo de alguna manera, pareciera que fuéramos cada día menos. Pero después, la gente que lee poesía parece que es una minoría dentro de la minoría que lee libros. Entonces, no es de extrañarse que quienes están dentro de esa minoría se sientan parte de una élite por demás privilegiada. Había un poeta uruguayo llamado Isadore Ducás, conocido mejor por su seudónimo, que es el Conde de Lotremont, un iniciador de la poesía surrealista, un hombre que por demás murió muy joven y que escribió varios poemas, pero sobre todo una gran obra muy resaltante llamada Los Cantos de Maldoror. Este, este escritor, Isadora Ducás, planteaba que la poesía debía ser hecha por todos. Y allí entran, bueno, varios problemas de entendimiento. Es decir, ¿cómo la poesía va a ser hecha por todos? Quizá el poema deba ser hecho particularmente por alguien, pero la poesía debe ser hecha por todos. Y allí vamos a ahondar en esta diferencia. Ya en algún momento hemos hablado y ustedes podrán consultar y a quienes no lo tengan se lo puedo hacer llegar ese capítulo número 1 del maravilloso libro El arco y la lira de Octavio Paz, que es un fundamento de la teoría literaria latinoamericana. Y allí hicimos énfasis en descubrir cuáles son los atributos de la poesía como espíritu del arte. Pero quizá no andamos lo suficiente en darnos cuenta de lo que es el poema. El poema es una pieza artística. Pensemos en el poema como realización de un proceso poético, de una idea de la poesía, de una forma de sentir el lenguaje. El poema es
un elemento aislado de, de los otros poemas. Cada poema es en sí una pieza de arte, una estructura independiente. Y podemos entonces catalogar a un poeta cuando somos capaces de leer varios de sus poemas. No podríamos decir este poeta es malo o este poeta es bueno leyendo un solo poema. Deberíamos leer varios de sus poemas para poder obtener una idea. Y esto lo podemos hacer en cualquier otra de las manifestaciones artísticas. No podemos juzgar a un músico por una sola canción, no podemos juzgar a un pintor por un solo cuadro, uh, y definitivamente no podemos encontrarnos con ideas generales del arte viendo una sola pieza. Entonces, la manera en la que se expresa un poeta en el uso de la poesía como género artístico es a través del poema. Entonces, si el poema es una pieza de arte, si el poema es una pieza artística, colocado en la misma categoría en la que se encuentran las obras de arte, las piezas musicales o cualquier otra expresión, pieza de arte, entonces de alguna manera podremos empezar a encontrar en él las mismas características que tienen esas otras piezas artísticas. En ese sentido, podríamos nosotros preguntarnos con facilidad, hacernos preguntas como, bueno, ¿cuáles son los elementos que componen a un poema? Porque si nos encontramos con una pieza musical, bueno, podemos nosotros empezar a descomponer los elementos que componen esa pieza musical. Si nos vemos en un cuadro, nos empezamos a preguntar cuáles son los elementos que componen este cuadro, forma, color, textura, y, y lo mismo vamos a hacerlo con el poema. La manera clásica, como les comentaba, de dividir al poema es en forma y fondo, y decir, bueno, el fondo es el significado del poema, sencillamente. Y la forma es la manera en la que el poeta ha elegido para expresar ese significado. Si vemos esa manera simple de entenderlo, uh, que nos sirve pedagógicamente para comprender quizá la disyuntiva que existe dentro de la poesía, uh, bueno, vamos a cometer uno de muchísimos errores si lo vemos solamente desde esa simpleza. Pero si pensemos que existe un océano de diferencia, pero un océano comunicante entre la forma y el fondo. Pensemos que vayámonos remotamente al pasado y revisemos un poco la historia de la literatura para darnos cuenta de dónde proviene esta profunda diferencia. El, el principal elemento diferenciador de la poesía siempre ha sido el uso del verso. Pensemos que la mayoría del tiempo la poesía ha sido expresada en verso. Y nos decía ya en el primer documento sobre historia de la literatura, el primer ensayo sobre crítica literaria, nos decía Aristóteles en la poética que los diferentes géneros poéticos, que para él eran tres, el, el épico, el dramático y el religioso, el yámbico, se llamaba. Entonces, nos decía que la poesía épica o la poesía dramática y la poesía yámbica estaban expresadas en versos. Era una especie de obligatoriedad y que estos versos podían estar rimados en diferentes escalas que nos iban a servir para recordar. Entonces recordemos nosotros que la poesía épica está relacionada a obras trascendentes como la Ilíada o como la Odisea, que son obras de Homero que fundan la literatura de Occidente y que de alguna manera estas obras lo que hacen es contar una historia. Se parece más la poesía épica de la Grecia antigua, se parece muchísimo más a la novela contemporánea que a la poesía contemporánea. Pensemos que la poesía dramática, como la llama Aristóteles, estaba compuesta por unos géneros que él estudia a profundidad dentro de esa poética, sobre todo se dedica a estudiar este que es el gran género popular de Grecia. Esta poesía dramática estaba compuesta por comedia y por tragedia, por dos formas de la expresión literaria dramática. Eso que ustedes ven allí
que él llama poesía trágica o poesía cómica, no es nada relacionado con nuestra poesía contemporánea. Hay, claro, elementos metafóricos, hay elementos de la manera en la que se entiende la literatura contemporánea, pero esto se parece más a lo que nosotros conocemos ahora como el teatro. Entonces, ciertamente era la expresión clásica del teatro, solamente que se entendía que era un arte poético. Entonces, allí se encuentran las obras de los grandes dramaturgos griegos. Entre la tragedia podemos nombrar a Esquilo, a Sófocles y a Eurípides con sus diferentes obras, ¿no? Pensemos en quizá la más importante, la más conocida de todas, que es Edipo Rey, ¿no? De Sófocles. Y toda esa tradición de la poesía griega y del mundo tebano, que son tres grandes obras de Sófocles que se nos han legado para la actualidad, como es Edipo Rey, como es Antígona y Edipo en Colono. Son las tres grandes obras del ciclo tebano. Eso es poesía trágica. Si pensamos en la poesía cómica griega, estaríamos hablando de obras como las de Aristófanes, una obra muy importante, Las nubes, ¿no? Que describe y se burla un poco de la muerte del filósofo Sócrates, y lo tiene como personaje y todo. Bueno, hablemos de la manera en la que se empezó a dividir, pero la primera condición que nos planteaba el gran filósofo Aristóteles en ese libro, La Poética, el primer ensayo de crítica literaria del mundo, por lo menos el que nos queda, uh, en ese primer documento se planteaba entonces que una condición para que la poesía existiese como género era que estuviese escrita en verso. Y esa idea del verso, bueno, continuó vigente durante el Imperio Romano, continuó vigente durante la primera Edad Media, y no fue sino hasta, digamos, el año 900 o el año 1000 de esta época cristiana, en la cual nos encontramos que la gente de la literatura empieza a a burlar ese género o esa idea fundamental de que toda la literatura debía ser escrita en verso. Entonces fue por allá por Inglaterra o en esos imperios bretones en formación, donde un escritor que no sabemos muy bien si existía, llamado Chatien de Troyes, uh, publicó las primeras novelas de la saga del rey Arturo. Publicó el Santo Grial, el primer texto donde se habla sobre este mito británico de la copa en la cual Jesús hizo su bendito brindis. Y ese Santo Grial no es otra cosa que una historia del rey Arturo y de sus caballeros. Ellos están en la búsqueda de ese Santo Grial para poder obtener esa reliquia, y todo esto está enmarcado en bueno, en el deseo de conseguir una pieza maravillosa. Este hombre continúa escribiendo textos en ese sentido y también habla sobre los amores entre Lancelot, que es otra maravillosa novela de esa época, escrita por estos autores, y la reina Ginebra, la esposa del rey Arturo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre toda la literatura que se viene escribiendo, esta literatura épica que contaba estas grandes historias, estas historias, digamos, epopélicas, de ir a buscar el Santo Grial, el vaso en el cual Jesús virtió el vino y que estaba cargado de magia o de ese espíritu religioso y simbólico que iba a transformar la realidad? Ah, ¿Cuál era la gran diferencia? Que Chatien de Troyes lo escribió en prosa, y la prosa estaba reservada para la historia. La prosa estaba reservada para la verdad. Estaba prohibido tácitamente que alguien escribiera una historia de ficción en prosa. La prosa era para las cosas reales y los versos
para el entretenimiento, para la literatura. Entonces Shakespeare de Troya se atrevió a escribir este producto de su imaginación en prosa. Y confundió al mundo. Le hizo creer al mundo que el rey Arturo existió. Le hizo creer al mundo que el Santo Grial existió. Todavía hay gente que lo busca. Le hizo creer al mundo que la Excalibur existió, que Merlín es un personaje real, que todo ese universo era verdadero. Entonces, cuando la literatura se volvió famosa, esa literatura en prosa se volvió famosa y empezó a recorrer el mundo, bueno, la gente empezó a violar esa norma de escribir en prosa. La poesía, en cambio, se afincó. Y la poesía, que es más difícil, pensemos la poesía lírica, que les recuerdo que es un género que también viene de la Grecia, que está relacionado al uso de la lira, que es un instrumento musical, y mientras que el poeta iba tocando ese instrumento musical, iban aflorando de él manifestaciones literarias espontáneas que hablaban sobre el yo del poeta. Entonces, la lírica, que es lo que más se parece a la poesía contemporánea, y que es más difícil de falsear. Pensemos en que cómo tú falseas tus sentimientos, cómo, cómo creas un poema sobre el despecho o sobre el amor o sobre la muerte de un ser querido, falseándolo sin que el poema suene falso o sea de mala calidad. Entonces, la lírica, que era más difícil que se convirtiera en ficción, la lírica, que era más difícil inventarla, falsearla, tal y como puede hacer un narrador inventando una historia, como puede hacer un dramaturgo inventando una historia que nos haga llorar, que sea desgarradora, que sea maravillosa. Tú la lees en una novela, pero esos actos son actos de la imaginación o están prefigurados de alguna manera en la imaginación del escritor. Pero pensemos en que el poeta contemporáneo no lo puede hacer. Entonces, los poetas se quedaron con la estructura del verso. Se apoderaron del verso en el sentido en el que el verso era el espacio literario por naturaleza. Y en el momento en el que tú confesabas algo de tu vida y lo hacías en verso, de esa manera también ibas entregándote o ibas dándole la posibilidad al poema de que fuese un espacio confesional ya, ya realizado, ya de alguna manera establecido, que si lo estoy escribiendo en verso, bueno, puedo tomarme algunas licencias que no me permite hablar de una narración. Uh, Pensemos que la historia de la literatura continúa. La Edad Media fue una edad bastante complicada. Se siguieron escribiendo en versos muchísimas obras dramáticas. Pensemos en cualquiera de las que se nos atravesca. Pensemos que llegó la literatura contemporánea cuando Miguel de Cervantes escribe El Quijote y publica lo que podría ser la primera novela contemporánea, una novela como género total, una novela donde hay crítica literaria, donde hay ensayo, donde hay dramaturgia, donde hay poesía. Entonces, ahí nace una novela contemporánea como género absoluto, género que arropa todos los géneros como género experimental. Pero sigue existiendo entonces la poesía como una forma de expresión versada, como una forma de expresión de acción y expresión de lo que somos. Vendrá a romperse todo con el romanticismo, que ya les he comentado en el momento. El romanticismo no es una expresión de cursilería, todo lo contrario. El romanticismo es un movimiento político, literario, humano que pretendía generar actos de libertad. Entonces, ese siglo XVII en el cual se expresa el romanticismo alemán y donde ellos dicen, bueno, nosotros debemos de cultivar las libertades, pero no solamente cultivar las libertades tal y como se entienden en la contemporaneidad, no es una libertad de libertinaje, me refiero yo a cultivar las libertades del ser humano. La libertad de amar era lo principal, ¿no? Y por eso heredamos la idea del romántico, del romanticismo, la heredamos de la libertad de amar. El matrimonio en el siglo XVII, como en toda la anterioridad, era un negocio. Y el romántico planteaba que la necesidad de amar debía ser libre y uno debía elegir con quién casarse.
no puedes casarte con alguien del que no estés enamorado. Esa actitud romántica es quizás la que nos ha heredado el cliché de decirle romántico a cualquier persona que sea cursi. Entonces, dentro de las cualidades del romanticismo está el nacimiento de la necesidad de hacer poesía en verso, pero en lo que ellos han llamado el verso libre. Es decir, un verso en el cual por fin se ha soltado de los caireles de la rima, como nos dice el poeta León Felipe, un verso que por fin se va a liberar de la cárcel que le impone la estructura métrica. Un verso que dice, yo no me quiero someter a escribir sonetos, yo no me quiero someter a escribir décimas ni coplas, yo necesito conseguir mi propio ritmo, necesito hacerme dueño de mi libertad, necesito generar mis propios cambios culturales, necesito hacerme yo mismo, forjarme yo mismo en la hoguera del verso, seguir escribiendo en verso, por supuesto, pero un verso que ya no tiene métrica. Entonces, esto en el siglo XIX se consolida, como les he dicho, en el siglo XVIII, perdón, esto es en el siglo XVII, cuando comienza el romanticismo, se va a extender por todo el siglo XVIII y en el siglo XIX se va a consolidar con los poetas simbolistas y con aquel maravilloso libro Un golpe de dado jamás a volver al azar del gran poeta Estefan Mallarmé. El verso libre, así como Chatien de Troyes, cuando escribió el Santo Grial, puso, eh, modificó las bases de la manera en la que se pensaba la literatura de esa época. El verso libre también hizo lo mismo. El verso libre desdibujó las formas o las ideas preestablecidas o ese sentido uh, de normativa que tenía el verso para la poesía. Cuando se le podía decir a alguien que podías escribir en un verso que no fuese métrico, bueno, nos estábamos encontrando con personas que no iban a entender una forma de hacer poesía que no fuese métrica, que no iban a entender una forma de hacer poesía que no tuviera rima. Y ese es un elemento que todavía hoy lo encontramos. Si usted se va a un pueblo, si usted se va a una costa, hasta en el mismo colegio, y lo vivirá Emma, por ejemplo, lo vivirá a Pedro, que recientemente ha salido de la universidad, o nuestra amiga Elena, que trabaja en un colegio, lo vivirán ustedes de lleno en el momento en el que pareciese que estuviese atada la idea de la poesía y del poema a la idea de la rima. Lo primero que te dicen cuando presentas un poema de verso libre, eso no rima. Eso no es poesía porque no rima. Entonces, son ideas que vienen, que no son fáciles de procesar, de entender los cambios que tienen los géneros literarios y los géneros artísticos. El caso es que en ese 1800, finales de 1800, se escribe ese maravilloso libro, Un golpe de dado jamás a volver al azar, del gran poeta Estefan Mallarmé, y a partir de ese momento queda patente, demostrado, que el, el verso rimado, el verso uh, eh, estructurado en preformatos, en estilos preconcebidos, la forma del poema, y podemos empezar a hablar de la forma para acercarnos a la idea de la forma de esta sesión. La forma del poema preconcebida es un elemento arbitrario y no es necesario para poder hacer poesía. La poesía no necesita estar establecida en una forma. La poesía no necesita hacerse en forma de soneto, la poesía no necesita hacerse en forma de décima, la poesía no necesita rimar. ¿Por qué? Porque la poesía, igual que todas las expresiones del arte, igual que la pintura, igual que la música, igual hasta que bueno, quizá la arquitectura está sometida a algunas formas de la física, ¿no? Pero es esa mezcla entre conseguir la libertad y hacerlo útil. Ah, Pensemos en el cine. Ah, Todas las manifestaciones artísticas tienen por principio fundamental, gracias al romanticismo, tienen por principio fundamental la libertad del creador.
El creador debe de imponer su forma de ver el mundo a través de su libertad expresiva. Y mientras más libre, mientras más uh, original o auténtica sea la expresión de ese creador, de una manera más eficiente nos vamos a estar acercando a la obra de arte. Nuestras obras de arte favoritas, pensemos en nuestras películas favoritas, pensemos en nuestros poemas favoritos, pensemos en nuestras canciones favoritas, están verdaderamente compuestas por elementos originales, por elementos diferenciadores, por elementos que se salen del patrón. Hay un patrón, pensemos en cinematografía, hay un patrón de la película romántica. El muchacho y la muchacha se conocen, tienen un problema, discuten y después se vuelven a encontrar y todos felices para siempre. Nuestras películas favoritas de amor regularmente rompen con ese patrón. Nuestras películas favoritas de terror rompen con el patrón de la película de terror donde la rubia muere primero. Nuestras películas favoritas de misterio, nuestras películas favoritas de cualquier tema, regularmente son películas que han visto el suceso cinematográfico de una manera diferente, renovadora y que necesitaban de la libertad creativa, porque si alguien le hubiese dicho a ese director o a ese guionista o a ese equipo cinematográfico que tenían que hacerla igual a la película de género, que no podían salirse de allí, jamás hubiesen podido hacer una obra de arte. Pensemos en la pintura. Bueno, nos gusta de alguna manera, a algunos les gusta mucho el arte abstracto, a otros les gusta el arte figurativo, pero siempre hay elementos que plantean la libertad, porque si no, ¿de qué manera tendría valor el arte si nos encontráramos siempre con manifestaciones artísticas que fuesen iguales? Si todo el mundo obedeciera al canon artístico, definitivamente los estilos se irían diluyendo. Existen técnicas que pueden ser expresadas infinitamente, pero nosotros somos dueños de nuestra capacidad de reentender el arte, y esa capacidad de reentender el arte para expresarlo de una manera diferente no es sino el uso de la libertad. Entonces, en ese siglo XIX, en esos años 1800, cuando se publica ese maravilloso libro, y después viene el siglo XX, el principio del siglo XX, con todas las vanguardias literarias. Viene el siglo XX con el futurismo, con el imaginismo, con el dadaísmo, con el surrealismo, y para usted de contar el expresionismo alemán. Viene toda esta caterva de acciones artísticas y culturales. El siglo XX va a definir que la forma del poema es la libertad. La forma del poema es la expresión más libre y que el ritmo del poema lo va a imponer el ritmo que utilicemos en las propias palabras y sentimientos. No lo va a imponer una forma establecida y métrica. Entonces, pensemos que hasta el siglo XIX, que hasta el siglo XVII, todo estaba muy claro. La forma del poema era el verso rimado, el verso métrico. Después el romanticismo empieza a imponer sus cambios y 200 años después nace ese maravilloso libro de Stefan Mallarmé que ustedes deben leer y disfrutar, Un golpe dado jamás a volver al azar, y empieza a tener verdaderos defensores, el verso libre, y, y la forma empieza a perder peso, empieza a perder importancia en la manera de expresarnos. Si la forma ha sido descalificada como manera de categorizar un poema, de entender lo que es un poema, entonces, ¿cómo hacemos para defender al poema? Lo hacemos con lo que estos profesores de bachillerato nos han llamado el fondo. Yo regularmente entiendo que el fondo no es otra cosa, ese fondo que es el significado, lo que quiere decir el poema, no es otra forma que la poesía misma. Yo creo que la manera en la cual nosotros entendemos el arte nos hace darnos cuenta de que hay cosas que tienen mayor cantidad de arte que otras. Ah, pensemos en el Guernica de Picasso.
Ustedes han visto el Guernica, ¿verdad? El Guernica, ya se los voy a buscar. El Guernica de Pablo Picasso es un cuadro muy, muy famoso que ustedes deberían conocer y que nos daremos a la tarea de conocer. Voy a compartirles la pantalla. El Guernica de Pablo Picasso. Aquí está. Es esta pieza que vemos aquí. El Guernica habla sobre una, un bombardeo que durante la Segunda Guerra Mundial, si mal no recuerdo, puede ser que me esté equivocando, se desarrolló en España, en el pueblo de Guernica. Y él consiguió, bueno, capturar, además lo pintó en blanco y negro, ¿no? Con estos temas, con estos grises. No es que está convertida en blanco y negro por una computadora, no, él lo pintó de esta forma, ah, para intentar expresar el dolor, la angustia y el sufrimiento de haber sido bombardeado un pueblo. Eh, es interesante ver cada una de las formas que Pablo Picasso innova en este cuadro, como él con este cuadro nos presenta sin duda, no sé, una nueva manera, un nuevo lenguaje de la acción pictórica y una nueva forma de narrar un suceso por demás trágico. Ah, muchísimo podría decirse sobre el Guernica, es una obra de arte verdaderamente maravillosa. Ahora, esa forma, la forma en la que está expresada el Guernica, contrasta con muchísimas expresiones que han venido después de este mismo arte abstracto, de este arte compuesto por elementos desfigurados, elementos desfigurados. Pensemos que hay una figuratividad todavía, que tú puedes entender que hay un caballo, que puedes entender que hay un toro, pero están desfigurados por la expresión del autor, ¿no? El mismo pintor que después va a inventarnos el cubismo, por ejemplo. El, el Guernica entonces se nos presenta como una expresión desfigurativa, como una expresión revolucionaria, como una expresión que acaba con la forma estandarizada del canon del arte, pero que después va a inspirar a cientos de personas a hacer arte más y más abstracto. No sé si ustedes conocen a, al- a, a pintores como Jackson Pollock. Les voy a poner otro ejemplo de un pintor completamente diferente al que nosotros estamos conversando en este momento. Miren este cuadro. Se los pongo aquí. Pensemos en estas obras de Pollock. Él es posterior a Pablo Picasso y es un proceso evolutivo del arte en el cual ya se nos presentan expresiones de la idea de lo que es el arte muchísimo más, de lo que es el arte abstracto muchísimo más complejas. Veamos esta expresión del arte. Los invito a que busquen en YouTube la manera en la que Pollock hacía sus obras, arte en movimiento. Ah, me parece que del Guernica acá hay un proceso evolutivo de la búsqueda de la expresión, la búsqueda del color. Tiene los elementos de la pintura, ¿no? Tiene textura, tiene color y tiene forma, aunque la forma sea inatrapable, pero tiene forma. ¿Qué sucede? Que no tiene un lenguaje figurativo. Vendría a ser para la pintura el lenguaje figurativo lo más parecido a en la poesía
a nuestras expresiones de la acción literaria clásica, es decir, a la forma métrica y a las formas rimadas a las que estamos acostumbrados. Imaginemos entonces que hay un pintor brasileño, ahorita no me viene a la mente el nombre, que es bastante famoso porque, porque pinta con muchísimos colores, ah, que sin duda es posterior a Pollock y a Picasso, y que es una manera de expresar esa misma calidad o ese mismo sentimiento del arte, pero en un momento en el cual romper estas formas ya no es revolucionario y un momento en el cual ya se ha ahondado tanto en la experimentación que de repente va siendo cada día menos importante experimentar. Entonces, este pintor tiene, a mi entender, menos cantidad de expresión artística, de pureza artística que otros escritores. Pensemos en literatura y vayamos al género narrativo y pensemos en hombres como Pablo Coelho. Nos encontramos con la narrativa de Pablo Coelho, que es una narrativa sumamente sencilla. No es fácil escribir como Pablo Coelho, pero tampoco es imposible. Pablo Coelho utiliza temas del pensamiento hindú, del pensamiento oriental, de la manera de conseguir respuestas a nuestras ansiedades, a nuestros problemas humanos contemporáneos. Y las respuestas a estos problemas humanos contemporáneos no son respuestas que él inventa, sino que son respuestas que están generadas en el pensamiento ancestral de diferentes culturas. Uh, Pablo Coelho toca muchísimos temas que otros grandes literatos ya han tocado de manera magistral. Pensemos que la mayoría de los temas que Pablo Coelho toca ya los desarrolló en su momento de manera profunda un premio Nobel de literatura como es Hermann Hesse. Pensemos que parte de lo que Pablo Coelho nos dice en alguna de sus novelas está todo condensado en novelas como Demian de Hermann Hesse o como El lobo estepario de Hermann Hesse, que son novelas sumamente complejas, profundas, llenas de reflexión y que han servido de alimento a sin fines de generaciones de jóvenes y de personas. Pensemos entonces que Pablo Coelho está haciendo una versión light de estas novelas. Por eso yo siento que hay menos literatura en Pablo Coelho. No quiere decir que no haya literatura, no quiere decir que no tenga una forma literaria, no quiere decir que en su contenido no haya, bueno, una expresión literaria válida que le guste a la gente, porque lo bueno le gusta a la gente. Hay cosas, tiene que haber algo bueno para que la gente le guste. Lo planteaba hace unos días con el asunto del reggaetón. Es decir, tú escuchas a un reggaetonero como Daddy Yankee, o escuchas a un reggaetonero como Pitbull, o escuchas no sé, pensemos a Jennifer López cantando reggaetón con esta gente, y uno ve el video de esa calidad en la que lo hacen, y dice, bueno, qué trabajo cinematográfico tan maravilloso y qué expresión del arte en ruptura está aquí, pero ellos quizás no lo saben, quizás ellos no tienen la capacidad de entender toda la manera que están rompiendo el sueño que están cumpliendo de las personas que querían salir desnudos en un video o de las personas que querían expresar hace 100, 200 años toda su eroticidad en una canción o de las personas que querían burlarse del sistema. Ellos no lo están haciendo, ellos están cumpliendo con lo que está de moda. Uh, Aún así, hay algo, hay un deseo humano genético anterior que se está cumpliendo en las obscenidades que vemos en muchos de esos videos. Y yo soy todo menos conservador. Solamente estoy diciendo que pareciese que estuviesen haciendo el sueño realidad de algún poeta del siglo XIX, pero no se dan cuenta de que lo están haciendo porque lo están haciendo por moda. El caso es que en lo popular siempre hay trazas de calidad y de gran manifestación del arte, pero siempre sentimos que los estudiosos del arte, por lo menos,
debemos de concentrarnos en conseguir las expresiones más perfectas o las expresiones que tengan mayor intensidad para poder alimentarnos de ellas, ya que si nos alimentamos mal, tendremos un mal resultado de nuestra expresión artística. Entonces, el fondo, mal llamado fondo, no es otra cosa que la cantidad de expresión poética que pueda tener un poema y después en ese mismo término fondo han querido meter elementos del contenido semántico, es decir, del contenido significante de lo que significa el poema. ¿Por qué han querido meter en la palabra fondo lo que significa el poema? Porque llegó un momento en el que no importaba, señores, no importaba lo que dijera el poema, lo importante era que rimara. No importaba lo que dijera el poema, lo importante es que los versos fueran perfectos, que la métrica de esos versos fuera perfecta. La poesía contemporánea uh, dijo, esto es un abuso. No me importa que tus versos rimen, lo que me importa es que lo que digas sea verdadero, que lo que digas exponga tu libertad, que lo que digas exponga tus sentimientos, que lo que digas te haga revelarte, como en una fotografía, el negativo, revelarte encima del papel, como eres tú realmente. Es el gran choque frente a las manifestaciones del arte tradicional. Porque, ¿de qué tratan los poemas rimados? Pensemos en las décimas, pensemos en cualquier otra expresión de la poesía rimada o en muchas canciones. Estas expresiones de la poesía rimada tratan de cosas que la persona está viendo, de historias, de algo que sucede fuera del poeta, fuera del poeta. Pero ¿qué es lo que de verdad nos interesa para conseguir autenticidad, originalidad y para darle un toque humano y artístico profundo al arte? Nos interesa que antes de que eso que tú viste sea escupido o reflejado, pase primero por tu interioridad, se mezcle con tu forma de ver el mundo, tenga que ver con tu personalidad y después de que tú has mezclado eso contigo, es que vas a intentar volcarlo, es que vas a intentar exponerlo como literatura, porque si no, simplemente no estás haciendo literatura, estás haciendo periodismo, estás comunicando algo, estás haciendo cualquier cosa menos poetizar, que ahí es donde viene otro tema que me gustaría ahondar, la idea de la poetización. El fondo, entonces, estaría compuesto por la cantidad de poesía o expresión artística o rebeldía que nosotros liguemos a la expresión literaria y después de ese fondo, después de esa idea del fondo, también está la idea de la capacidad que tengamos nosotros para darle sentido y profundidad a nuestra expresión artística, la manera en la que nosotros estamos compartiendo parte de lo que nosotros somos y en la que al contar una historia, bien sea de terceros o propia, estamos contando nuestro propio lenguaje, nuestra propia manera de ser. Pero ese mundo de la forma debe de pasar, ese mundo del fondo debe de pasar por dársele un matiz que es el matiz de la poetización. ¿Qué es poetizar? Poetizar es capturar la realidad y convertirla en poesía. Es observar lo que Octavio Paz llama lo poético, que es la poesía en estado natural, en estado puro, y convertirla en un poema. Poetizar es tener la capacidad de convertir lo poético en estado puro. Planteaba Octavio Paz que habían cosas que eran poéticas por naturaleza. Por ejemplo, un bebé, cuando está de buenas, es lindo, es pequeño, tú lo dices, bueno, esto es poético. O ver un pajarito, o ver un amanecer desde una colina, o tener la capacidad de observar las gotas del rocío, cualquiera de esos elementos sublimes de la naturaleza o de lo que está a nuestro alrededor, o poder observar durante minutos el ojo del ser amado, ¿no? Y observar todos esos matices hermosos que tiene el iris, ese iris particular, tan particular como una huella digital, son el iris de cada uno de nosotros. Y si el iris que estamos observando es el iris de un ser amado, bien sea un hijo o nuestra pareja, bueno, vamos a descubrir infinidades de cosas hermosas, poéticas por naturaleza, están realizadas y son poéticas, contienen belleza
sin que nada haya intervenido, solamente nosotros y nuestra apreciación. Pero no, eso no es una obra de arte. Pensemos que ese hermoso pajarito que está cruzando el cielo es poético, pero no es una obra de arte, es un pajarito. Ese atardecer con esos maravillosos crepúsculos no es una obra de arte, es un elemento poético maravilloso de la naturaleza. Va a ser una obra de arte en el momento en el que seamos nosotros capaces de matizarla, de pasarla por nuestro intelecto, por nuestra manera de ver el mundo y de poetizarla para crear un poema. Cuando logras tú hablar sobre ese iris maravilloso de los ojos de tu ser amado, en ese momento estás construyendo un proceso de poetización y estás dándole contenido poético, de ese contenido de la realidad hermosa, al poema. Entonces, lo que llaman fondo tiene no solamente la cantidad de expresión artística que querramos, que nos va a hacer llegar a elementos bastante abstractos o a elementos sencillos, es decir, la cantidad de poesía o de arte que tenga nuestra expresión, nuestro fondo, va a hacer que nos parezcamos nos parezcamos a Germán Gess o nos parezcamos a Pablo Coelho. Nosotros vamos a elegir cuánta cantidad de complejidad artística le vamos a colocar a nuestra expresión artística, a nuestra obra de arte. Después pasamos por la parte de la poetización, que es cuánto de la realidad circundante, de eso hermoso que nos inspira, vamos a poder conseguir que esté contenido dentro de nuestro poema y cuánto vamos a dejar ver de eso. Porque bien podemos hacer la descripción dentro de un poema del iris maravilloso de nuestro ser amado, o bien podemos matizar eso, tenerlo como inspiración, pero matizarlo en una cantidad de contextos totalmente diferente y que nadie sepa que lo que estás hablando y lo que te inspiró fue ese suceso poético o ese elemento poético de la naturaleza. ¿Qué otra cosa compone el fondo de un poema? Bueno, ese fondo está traspuesto por elementos literarios contemporáneos. Existen lo que nosotros podríamos llamar, lo que se llaman los recursos literarios, que son una infinidad de términos, todos enquilosados, todos en desuso. Pensemos en elementos como la hipérbole, pensemos en elementos como la aliteración, pensemos en elementos sumamente rebuscados. Uh, bueno, son cientos de elementos de lo que se llama la retórica literaria y que finalmente los utilizamos en nuestra día a día sin tener la necesidad de estarlos catalogando y mucho menos sin tener la necesidad de estarlos premeditando en nuestra creación artística. Son naturales a la expresión humana y apuntarlos no hace, o por lo menos no es en sí un elemento que sume a la literatura, sino quizás todo lo contrario. Es decir, en el momento en el que tú llenas de explicaciones una oración, empiezas a conseguir recursos literarios y empiezas a explicar cuáles son las formas de lo que ya está explicado en el decir de esa forma, uh, evidentemente vamos a estar cayendo en un abstracto que se aleja de la idea importante del poema, que es conseguir la cantidad de arte o de expresión propia que nos define como sociedad o que nos define como seres humanos. Entonces, hay, por el contrario, en la contemporaneidad, en el siglo XX, se han prefigurado tres cosas que podrían ser llamados los recursos literarios contemporáneos y de los cuales podamos seguir hablando en siguientes sesiones, y es el uso de la ironía. Son tres recursos fundamentales. La ironía es uno de ellos. Uh, el, la ironía, la, la conjetura, el elemento conjetural de la literatura y el... Se me está yendo. El, y la paradoja. Entonces, estos tres elementos
los elementos paradójicos del discurso, los elementos irónicos del discurso, los elementos conjeturales del discurso, van a ser tres fundamentales maneras de profundizar en nuestros lenguajes. Y vamos a verlo en el arte contemporáneo. ¿Por qué digo que son elementos, recursos literarios contemporáneos? Bueno, porque son elementos que también están presentes en el arte contemporáneo, en el arte conceptual, en el arte abstracto, en las maneras del arte de la idea. Uh, y todo esto pertenecería al espectro o a la forma de expresión de lo que nosotros podríamos considerar como el fondo del poema. Entonces, es fácil definir la forma. Decimos, bueno, la forma del poema no es sino la manera en la que se expresan los versos. Pero en el siglo XX se puso de moda y todavía continúa dentro de nuestras capacidades de ejercer la libertad dentro de la literatura, la prosa poética, por ejemplo. Y entonces decimos, si ya el verso libre, no le alcanza al poeta, entonces el poeta inventa una posibilidad de acción literaria como la prosa poética, en la cual puede expresarse en prosa. Es decir, pero yo tenía prohibido escribir mi poesía en prosa, bueno, y también la voy a escribir en prosa. Y allí entonces nacen lo que nosotros podemos considerar novelas líricas, ¿no? Hay novelas, estructuras que tienen forma de novelas, pero realmente son poemas. Uh, Después pensemos en que la poesía, más que todo de los años 70 y años 80, ha conseguido otras maneras de irse venciendo. Todo el mundo cree que el arte está muriendo todo el tiempo. Sobre todo en la posmodernidad se piensa que el arte ha muerto y que estamos siempre velando el cadáver del arte. Entonces, como piensen que la poesía está vencida, como han pensado que cada una de las expresiones del arte han conseguido su fin, bueno, nos encontramos entonces con gente que plantea cosas bastante terribles sobre el decir del arte. Y muchos pensaron que la poesía era algo viejo, que la poesía era algo inmóvil, e inventaron elementos como la perfopoesía. Y mezclaron entonces la expresión corporal y la expresión performática con la realización del poema. Y entonces uno se pregunta, ¿hay poesía en esto? Esto es también la poesía. Bueno, evidentemente sí ha sido aceptado de esa manera y podemos conseguir actos altamente poéticos, pensando en la poesía en estado bruto, que han sido matizados o manipulados para expresar un movimiento artístico. Y cuando tú agarras algo poético y lo conviertes en arte, estás de alguna manera generando un poema. Quiero decir que la contemporaneidad se ha burlado de la forma. La forma es infinita. Los poetas surrealistas han creado imágenes surrealistas haciendo sonetos, por ejemplo. Uh, ya no importa, no hay una rivalidad con la forma. Se ha entendido que la forma definitiva de la literatura y específicamente de la poesía es la libertad. Usted tiene toda la libertad de hacer versos rimados o de no hacerlo. Usted tiene toda la libertad de hacer poesía en prosa o poesía en verso. Usted tiene toda la libertad de expresarse corporalmente el poema o simplemente de hacerlo en un muti gigantesco. Pero la forma, es decir, lo importante que prepondera en la forma es el hecho de que es una ejecución de la libertad del creador. Y cuando nos vamos al fondo, pienso que hay amuñuñados, hay compactos, un montón de elementos que llamarlos fondo es quizás hasta faltarles un poco al respeto. Eh, hay que comprender que la poesía no solo puede dividirse en decir forma y fondo, sino que hay muchos elementos, muchas manifestaciones de de la acción poética que se, que se quiere invisibilizar con hablar del fondo del poema. El poema no solamente es una igualdad. Si ya dijimos que la forma es el proceso de libertad del poeta, ya el simple hecho de haber dicho eso coloca a la forma dentro de uno de los elementos más
que componen el poema y no como una igualdad. La forma no tiene el mismo peso que tiene la poetización, la forma no tiene el mismo peso que tiene el sentido semántico del poema, la forma no tiene el mismo peso que tiene el hallazgo dentro del poema, la forma no tiene el mismo peso que tienen otros elementos que están dentro de la construcción de un poema. Entonces, esa igualdad, forma y fondo, es sumamente injusta, no es equivalente. Podríamos entonces entender que quizás lo que más pesa, lo que tiene más significado, lo que tiene más valor dentro del poema, es la capacidad que tengamos nosotros para poder ser originales o auténticos y poder manifestar nuestra tesitura del alma, nuestra capacidad de entender el mundo dentro del poema. Es decir, si lo viéramos en esa dualidad, forma y fondo, el fondo sería lo verdaderamente importante dentro del poema, más allá de la forma. Eh, no sé si tienen alguna duda, me gustaría escucharlos, responderles algunas preguntas y emprender los escucho. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, A mí señor, me sí, señor. parece que, Elena. Adelante. a mí me parece, ok, a mí me parece que yo pienso que el lenguaje, todo ese mundo del lenguaje, es experiencia con el lenguaje. Y como hablas del poetizar, pareciera que el hombre en ese movimiento que lleva tan rápido a veces, no se detiene a poetizar. Y si se detiene, no tiene esa particularidad, ese quehacer de escribirlo o decirlo, sino que todo va pasando y todo se va quedando ahí, porque la poesía está ahí, pero si tú no la escribes o si tú no la dices y no te tienes en esos elementos importantes que te hacen poetizar, que te hacen sentir, es decir, es detenerse a que me pase algo con la palabra. Eh, ¿Sientes entonces que una forma de definir el poetizar es detenerse a que no suceda algo con la palabra? Eso fue lo que quisiste decir. Sí, para poder yo sentirlo, porque entonces caemos en lo que es la minoría que dices, entonces todo llega a mí porque yo puedo escribirlo, porque yo soy poeta, pero resulta que tenemos un derecho, como tú dices, de que todo podemos hacerlo, pero tenemos como una creencia que llevamos de no sé cuánto, por ejemplo en el mundo educativo me refiero, sobre todo es el que observo más, que todo llega a mí porque piensan que yo como escribo, yo lo puedo hacer. Y yo le digo, pero si todos podemos hacerlo. Es porque entonces hay como un apuro en el mundo educativo, que es el que observo más directamente, un apuro de hacerlo todo, pero no te detienes a que algo te pase con todo eso bello que se ve en todas partes, que puede ser una hormiga, que puede ser un niño, que puede ser, no sé, un techo, un amanecer, como dices tú. ¿Sabes cómo se llama Entonces, ese elemento? Me parece muy interesante. Nosotros lo conocemos o se ha teorizado como la capacidad de asombro. El poeta está dotado de una capacidad de asombro superior a la de las personas cotidianas. El poeta tiene la capacidad de asombrarse, de descubrir, de reaccionar, de potencializar su vida con cosas cotidianas. El poeta puede, como dices tú, sorprenderse, asombrarse, maravillarse y generar o observar belleza en una hormiga, en una en un amanecer que todo el mundo va en el automóvil en la tarde, en la cola, y están molestos, mientras que el poeta está disfrutando del clima, de la brisa suave, de los colores de las nubes. Es decir, por eso los poetas se parecen a los niños, porque tienen capacidad de asombrarse. Y es uno de los elementos de que hay que entrenar para poder escribir poesía. Debemos entrenar nuestra capacidad de asombro. Debemos de abrir los ojos al mundo de la belleza que está esperando por nosotros para ser descubierto. okay. Bueno, yo quería hablar, yo tengo 5 puntos que quiero tratar.
Lo voy a decir lo más breve y creo que va, va más o menos así. El primero, en este tema de la forma, creo que ahí es donde se consigue el tono, ¿no? Este tema del tono que emplear según qué tipo de obra sea. Mira, en la sesión Hablando anterior, ya sí, de narrar la poesía, no tanto de leerla, porque cada quien en su cabeza tiene su propia voz. eh, en la sesión anterior hablamos sobre el ritmo, ¿no? Y cuando hablamos sobre el ritmo, a mí me gustaría, ah, me gustaría decir que el ritmo y el fondo podrían estar más relacionados que el ritmo y la forma. No solamente es forma, no solamente el ritmo es algo muchísimo más importante, es muchísimo más trascendente que simplemente observarlo como una forma de expresión poética. Cuando tú hablas del Claro, ritmo, eso, sin duda sí, a estamos eso hablando llegaba más en de el sentido, ritmo que de forma. Es decir, la pasa es forma es que, simplemente un patrón, una manera de ver las cosas. El ritmo tiene que ver también no solamente con cómo se expresa gráficamente o cómo se ha elegido la manera de ser, sino tiene que ver con el uso de las palabras, con los sentimientos exacto, que se expresan. Entonces, el ritmo es otro elemento más de la poesía, ya que, como te dije, yo creo que no es equivalente forma y fondo, sino que esa forma es solamente un elemento más dentro de los cuales también está el ritmo. claro, a mí lo que me parece es que como que la poesía en sus comienzos trataba más sobre el personaje, ese tema de, va a ser demasiado cliché, pues, pero del héroe, y por eso es que se entonaba de tal manera, pues, no sé si leer de forma burlona sobre Aquiles sea la forma más predilecta de hacerlo, pues más bien es como, él es el fuerte, el domador, no sé qué cosa, conquistador. Entonces no sé hasta cuándo está esa, como que, de los personajes, pues, no sé si justamente mientras más pasa el tiempo, más el personaje va quedando en segundo plano y más va quedando este tema del fondo y este tema incluso de la forma en cuanto a la libertad que se tiene como poeta a la forma, al momento de escribir. O sea, es decir, el personaje grandilocuente y místico y tal, yo creo que ha sido suplantado por el mero concepto. Ahorita, bueno, yo veo en los poemas que es más un tema de concepto como, porque el poema no puede ser simplemente verbo, o sea, porque el verbo necesita a alguien que ejecute el verbo, y ahí es donde la poesía cae, a mi parecer, en ese tema de primero hablar de gente que se aparece a dioses y cosas así, y después hablar del concepto ya como em, algo que es de Dios simplemente, pues la idea como, como algo así sagrado que lo que estábamos hablando en la otra clase. Claro, recuerda entonces, si bajamos a citar la idea de lo sagrado, la poesía ciertamente tiene un culto a lo sagrado, pero también tiene un culto a lo profano. Entonces, es un culto al todo, hay un deseo del todo. Ahora, no te olvides que en el poema, gracias a la idea lírica, a la idea esa ancestral de la poesía, donde el poeta cuenta su vida junto con la lira, utiliza la música para desahogarse y conseguir un complemento rítmico, ah, allí nace lo que muchos llaman el yo poético, que Ujú, es el protagonista de todos los poemas, que es ese exacto. ser que va a expresar, a dar sus sentimientos, a hacernos sentir, padecer y disfrutar de lo que somos. Y ese yo poético es algo que ni tú ni yo podemos ignorar. Entonces, el protagonista de la mayoría de los poemas es el yo poético. Sí, y eso ahorita lo estoy viendo justamente traduciendo los poemas, y es otra cosa que quería, el segundo punto que quería tocar era, tú hablas del verso, pero para mí el verso tiene como varias vertientes, ¿no? Tiene el primer verso que abre el poema, tienes los demás versos que son los que lo complementan y pareciera que este último verso que tiene que cerrar, que tiene que
de verdad darle el fondo o no, ¿verdad? O no, por este tema de esta dualidad de la poesía, o no, darle el cierre a todo el poema. Al traducirlo, el mismo Word no reconoce la sintaxis de la oración. O sea, no, como no hay un verbo, no hay un sujeto, perdón, la mesa es roja, sino que y era roja, ¿me entiendes? Entonces, ese y era roja, como que de qué estás hablando y Word no lo logra como que comprender, pues no, Claro. no, sí. Bueno, y Bueno, lo tercero que quería, sí. Bueno, no sé si tienes algo que decir de eso. sobre esa idea que estás planteando de la construcción oracional, ¿no? Es decir, un verso no está obligado a ser una oración. Pero ¿cómo le haces entender eso tú a un robot? Es casi imposible. El, el- Claro, sí, el- un el Word verso, poético. el verso, y esto podríamos conversarlo en otro taller, hablar sobre la estructura versal, ¿no? El verso es, sin lugar a dudas, la expresión mínima del hecho poemático, es decir, de la problematización del poema. Un verso puede ser o simplemente una palabra o puede ser una manera de filtrar nuestras ideas de la realidad. Entonces, curioso, por lo menos curioso, darnos cuenta de todo lo que puede significar un verso y cuántos tipos de versos hay. Podría ser algo Exacto. interesante para el futuro. Bueno, lo tercero era el tema que tú decías al comienzo, de deshacer el verso. Me parece a mí que en verdad, en vez de transmitir libertad, pareciera, y es una opinión personal, es más como la locura. No sé, me pareció más lo que él decía, más, no si libertad como libre albedrío, sino más bien como la locura pero es una percepción mía. Y con respecto a lo de la minoría, eh, es cómico porque, o sea, uno siempre busca expresarse y si uno lo expresa, digamos, de la forma más poética, debería ser la forma que englobe a la mayoría. Entonces, este tema de una minoría que sea la que, como élite, este, jugando a ser más o menos vanguardia, eh, conlleve la batuta de lo que es en verdad sublime y bello. No sé, me parece totalmente contradictorio porque no debería ser así, en mi opinión. Y lo Bueno, último que quiero decir, sí, ahí te puedo acotar te recuerdo lo de Isadora Ducás, es decir, que la poesía debía ser hecha por todos. Entonces, exacto, hay personas que piensan, bueno, que la poesía debe ser un suceso social que, que englobe los sentimientos de todos, que es egoísta que el poeta solamente hable de sí mismo. claro, que para mí ética, élite, perdón, es como lo contrario a secta, ¿no? Más o menos en ese sentido, ¿no? Que estamos hablando de eso. Bueno, lo último que iba a decir es sobre el haiku, creo que sí, haiku, Es decir, la sobre el haiku, expresión poética japonesa. exacto, que es más o menos zen. Y bueno, yo leí poquito, en verdad, no he profundizado, me gustaría, si se puede, como proponer para un día hablar de eso, el tema de esta imagen. Yo he escuchado, yo he leído, pues, haikus venezolanos y cosas así, y por lo menos la caída del mango, ¿no? Cuando cae el mango. Esa imagen que remite como a algo oriental, en ese sentido de zen, pero que, bueno, quién sabe si en Japón hay mangos, pues a lo mejor sí, yo no tengo ni idea, ¿verdad? No sé si me estoy yendo del asunto, pero el haiku me parece que, aunque tiene muchas formas, ¿no? Porque son, creo que, tantas sílabas y em, como que más bien aprisiona al escritor y lo deja después libre, ¿me entiendes? No sé si... Es un maravilloso ejemplo para definir la importancia y lo insignificante de la idea de que pueda existir una equidad entre forma y fondo. Forma y fondo no es una igualdad, no puede serlo, y el haiku es una evidencia.
porque lo que importa en el haiku es el fondo, en dado caso. Lo que de verdad tiene peso, valor y sustancia es la capacidad que tenga el poeta para, para precisar esos elementos filosóficos, esos elementos de expresiones intensas e internas de la vida cotidiana o de la contemplación. Sí, totalmente, totalmente. Es como lo sublime, pero con ese tipo de remedio oriental en el cual la mente occidental conseguiría como renovarse así a lo Paulo Coelho, pues no sé, las soluciones a este tema del posmodernismo, pues, y la modernidad. Ok, gracias, Luis. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería decir, cuando tienes un poema y lo traduces, ya tu poema puede pasar que ya más nunca es lo que dijiste. O sea, la esencia de lo que tú querías decir no pasa que ya no es, ya deja de ser y es otro poema. No, ese es, bueno, si estás traduciendo a alguien más, lo más probable es que suceda eso, pero por lo menos son mis propios poemas, entonces creo que ahí sí intento mantenerla. De alguna manera, no sé si se pueda, claro, ya eso lo juzgará el lector, creo yo, pero sí busco que... Y es un tema, sí, es un tema incluso de conceptos, pues termina siendo... El concepto no puede estar solo, el verbo no puede estar solo, y entre esa unión concepto y verbo hay demasiada adversidad y contrariedad, y bueno, no sé, traducir es bastante... Es Es complicado. volver a hacer el poema, sí, es volver a hacer el poema, básicamente. Luis, yo te preguntaría, perdón. ¿Sí? ¿Puedo hablar? Sí, tranquila. No, yo preguntaría cómo incentivar la poesía desde la escuela, al niño desde pequeño, es decir, promoviendo la lectura, pero tú ahorita explicabas de que en el ambiente, en el entorno, hay elementos hermosos que nos inspiran, pero que habría que poetizarlo. Entonces, ¿cómo enseñar al niño desde temprana edad a mirar las cosas de otra manera, a poetizar? Pues? La Yo como primera cosa que yo maestra... haría es no comprometerlo a, a escribir un género. Es decir, no Okay. decirle, vamos a escribir un poema, saquen el cuaderno. Sino es a ejercitar la capacidad de asombro. Eh, Antes de decirnos vamos a sentarnos a escribir un poema, es mejor sentarnos a, a escribir las cosas que nos sorprenden todos los días. Entonces, Pero se como puede escribir, ejercicio. ok, pero se puede escribir eso, pero yo puedo escribir mi experiencia, es decir, yo puedo mirar cómo la lluvia me impacta, cómo el rocío me emociona, cómo el florecer de los araguaneyes, de la jacaranda me emociona. Pero cómo llevar eso cómo poetizarlo, pues. Bueno, ¿Cómo hacerlo en el el- niño, pues? el primer acto es poderlo capturar. Ya después de que tú empiezas con el ejercicio de capturar lo que te asombra, el paso a entender que con eso puedes hacer un poema es mucho más sencillo. El problema Yo es iba a decir que cuando queremos preformatearlo, es decir, tengo esta impresión de la belleza y como es una impresión de la belleza, por obligatoriedad tengo que hacer un poema. No, vamos primero a disfrutar de la belleza, a contemplarla, vamos a plasmarla. En el caso de los niños más pequeños, es decir, dime lo que sientes cuando hueles el café. Y allí van a hacer el poema el poema, volvamos otra vez a la idea del fondo, ¿no? Es decir, van a ser el sentido del poema. Y después podemos ubicarle o ir conduciendo a esa persona a que, no importa la edad, puede ser un niño, puede ser un anciano, a, a que, a que ese aroma del café que tanto buenos recuerdos le trae,
se convierta en algo literario. Gracias. Sí, yo nada más a decir rápido que, por lo menos en mi caso, cuando yo estudiaba en el colegio y esto, que era como el primer aproximación a la poesía, lo daban a través de la condición humana. No sé si se escucha bien, porque está pasando un camión. Sí, ¿La condición humana en qué Sí, sentido? sí. en el sentido de, yo creo que obviamente estaba ligado, porque como era una cuestión académica, iba más hacia los autores, en el contexto de los autores, la biografía. No sé, que si investigar algún, pero yo me imagino que esto es para gente más de menor, o sea, infantes, ¿no? Creo que Bueno, tenemos a una muchachita que es una pequeña dama que nos está viendo del otro lado del mundo y que queremos escucharte, porque no te dejan hablar, muchacha. Ok. Tengo una pregunta, que en todos los poemas siempre tenemos que, tiene que ser rimando o puede ser solamente como de nuestros sentimientos o de lo que estamos pensando del objeto. Bueno, ese es el quid del asunto. La idea es que no rimes si no quieres rimar. La idea es que consigas expresarte con la mayor libertad posible. Si sientes que lo que quieres decir necesita ser rimado, porque es musical, porque tiene algo, algo que te ata a cierto sonido, y tú dices, no, esto tiene que tener una rima, bueno, hazlo con la rima y hazlo libremente con la rima. Pero si lo que estás diciendo no consigues las palabras para rimar o la idea de rimar te, te saca de lo que tú de verdad quieres decir o de lo que tú sientes, bueno, no te obligues, porque la verdadera forma del poema es la libertad. Entonces, eh, dentro de la libertad está la rima y está el no rimar, está escribir en prosa como si fuese una carta o está solamente dejar algunos ruidos. Todas las expresiones de lo que te imagines puede estar dentro de la libertad. Ah, ok, gracias, profe. Gracias. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta o si quieren hacer algún otro comentario antes de que finalicemos esta sesión. sí, como la última cosa, estábamos hablando del rey Arturo y cómo la poesía puede ser tomada como algo histórico, pero no me queda como claro si puede ser tomado como algo filosófico, porque claro, este tema de los griegos que lo comenzaron, ellos, me imagino que, como tú dices, Aristóteles como filósofo entra en la poética, pero de verdad hay como una distinción, porque entonces la poesía es una ciencia, es lo que, eso es como que lo que, el meollo del asunto que no he Mira, descifrado. la poesía es una ciencia, la poesía es conocimiento, ah, pero para hablar como decía Octavio Paz, él planteaba en el Arco de la Lira, decía, ¿para qué quiero filosofar si puedo poetizar? ¿Para qué queremos un pensamiento filosófico si tenemos un pensamiento poético? Dentro de la poesía debe imperar el pensamiento poético, el Sí, pensamiento de la transformación poética. Entonces, sí, ciertamente toda nuestra herencia cultural nos ha ido mezclando ideas filosóficas dentro de la poesía. Ahorita dabas un ejemplo de la poesía japonesa haiku y te encontrabas sin duda con la filosofía Zen, que es una especie de método religioso filosófico, pero esto no aleja a que dentro del poema esté poetizado. Es decir, hay, una, hay un pensar que no es filosófico, sino que es un pensar de acciones poéticas. sí, o sea, filosofía como la causa primaria de todo. No sé si la poesía, al ser después un objeto, se vuelve ella misma objeto de la filosofía. De eso, bueno, no sé si tiene Bueno, respuesta, pero el poema como objeto artístico puede ser analizado filosóficamente, eso sí.
Ok, buenísimo. Bueno, hasta la semana próxima. Gracias por todo. Un placer. Gracias.